tenemos a Marisi Morales. Ella es de Córdoba, licenciada en Filología Hispánica y ha sido profesora de lengua castellana y de literatura durante más de 32 años. Es decir, su pasión evidentemente es la educación, aparte de la escritura. Es una lectora incansable que escribe desde joven. Su actividad la ha llevado a ser muy activa y participar en sendos eventos, todos relacionados con la literatura. Escribe artículos, cuentos infantiles y otros muchos géneros. Yo empecé realmente escribiendo poesía. Yo no escribía novela, aunque ahora me considero casi más novelista que poeta. Y siempre pensaba que yo era una poeta porque era una escritora, a veces, y esto no es para todos los poetas, ni mucho menos, eso es solo en mi caso, vaga. Una persona a la que le gustaba, a pesar de lo que me gusta hablar, que hablo muchísimo, pero una persona que a la hora de escribir me gustaba mucho sintetizar la idea, es decir, la emoción, el sentimiento, quería plasmarlo con las mínimas palabras. De pronto un día me encontré que, bueno, por una serie de circunstancias que serían ahora muy largas contar, pero si queréis después os las cuento, pues me vi escribiendo una historia que reconstruye la vida de una familia, bueno, en este caso es mi familia, pero hay mucha ficción y me entusiasmé muchísimo con el proyecto. Es decir, empecé a escribir pensando que, bueno, no sé hasta dónde voy a llegar, porque no me consideraba novelista, no sé hasta dónde voy a llegar, pero me metí tanto en la historia, llegó un momento en que los personajes vivían dentro de mí, a veces incluso los mismos personajes me aconsejaban cosas y tomaban vida, otras veces se me revelaban y se me iban de las manos, con lo cual de pronto me sentí tan metida en este proyecto, en escribir una novela, que luego fueron dos, que ahora, hoy día, creo que soy, bueno, más novelista que poeta, no lo sé ya, ¿no? Pero he escrito poesía, he escrito también un cuento infantil, ahora estoy con un proyecto de relatos y de microrelatos. Las dos novelas que traigo hoy, las traigo juntas. La primera se titula He prolongado el eco, que hace alusión a un verso de Miguel Hernández, de su poema de la canción del esposo soldado, y la segunda novela, que es la continuación, en la segunda parte, son dos partes de una misma historia, Perfil del barro, también hace alusión de alguna manera a algunos versos de Miguel Hernández, ¿no? Barro me llamo, aunque Miguel me llame. Y en ella lo que hago es reconstruir, ya digo, la vida de una familia a lo largo de varias generaciones. ¿Pero qué hago en estas dos historias? Bueno, hay un homenaje a Miguel Hernández, hay un homenaje a García Lorca, hay un homenaje a Antonio Machado, porque en el tiempo en el que transcurre la novela, Segunda República, Guerra Civil, posguerra, incluso llega en algunos casos, en algunas referencias, hasta nuestros días, pues eran, para mí, había muchos más, ojo, pero eran unos pilares fundamentales en la construcción de esta historia. ¿Qué hago en la historia? Yo podía haber hecho una historia en la que, bueno, el mundo masculino y el mundo femenino estuvieran por igual, estuvieran presentes por igual. Y por supuesto que hay mundo masculino y mundo femenino. Pero lo que he hecho ha sido traer a un primer plano a las mujeres. Son las protagonistas verdaderas de la novela, son las mujeres. Hay un reparto de caracteres increíble, ¿no? Desde, bueno, la protagonista que consigue llegar a ser maestra, a, bueno, hay una madre soltera, hay una prostituta, hay unas hijas que, bueno, nada, siendo muy pequeñas han perdido a la madre, es decir, hay un reparto de caracteres muy amplio en el que, repito, lo que hago es, tanto en una como en otra, traer a un primer plano ese mundo femenino para que, y la hago protagonista de su propia intrahistoria, ¿no? La hago visibles en una época en la que desde luego para nada eran visibles. Es decir, que lo que yo hago es traer con la cámara, ¿no?, para que todos veamos qué pasaba, ¿no? Muchas veces me acuerdo cuando contaba parte de esta historia, en la que ya he dicho que reconstruyo con mucha ficción la vida de mi familia,
con muchísima ficción, ¿eh? Me acuerdo de una amiga me preguntaba, Marisi, si alguna vez me hubieran dicho que ibas a escribir una novela, siempre pensé que ibas a hablar de tu abuelo. Y le contesté, de mi abuelo ya hablaba todo el mundo. Mi abuela tenía un valor importantísimo, llegó a ser maestra, llegó a tener unos valores, llegó a ser una persona, una mujer muy culta, de la que casi nadie, por lo que fuera, quizás porque era mujer, no hablaban. Digo, yo no necesito hablar de mi abuelo aquí, con todo mi respeto y con todo mi cariño y con todo lo que yo lo quería. Yo necesito hablar aquí de ella y de ellas en general, ¿no? En fin, y en definitiva, pues terminé la primera novela, he prolongado el eco, y cuando la terminé, pues mis lectores, yo no esperaba que la leyera mucha gente, realmente era casi una historia que yo estaba escribiendo para mi madre, ¿no? Y bueno, la leía mi familia, que tengo una gran familia, la leían amigos, la leían y empezó a leerla tanta gente que llegó un momento en que cuando la acababan me decían, ya está, se quedaban con más ganas, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí continuarla con Perfil del Barro y aquí están las dos partes de una misma historia, que no sé si continuará.